Hola amigos de YouTube, es un placer poder saludarles nuevamente. Gracias por estar sintonizados a este canal. Hoy es la segunda transmisión que hacemos donde estamos invitándoles a hacer teología con nosotros. Es fascinante navegar por estas aguas de la teología. Espero que también ustedes lo puedan disfrutar, al igual que yo lo hago, al compartirles a todos ustedes esta transmisión. Vamos a hacer un repaso rapidísimo. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que vimos en el video anterior. Y pues en el video anterior vimos algo introductorio, lo que son conceptos, definiciones, para que entendamos desde un principio qué es teología. Entonces la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y su relación con su creación, o sea, con todos y cada uno de nosotros y con todo el universo. La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y su relación con su creación. Ahora bien, la palabra teología viene del griego theos, que significa Dios, y logos, estudio o tratado. ¿Qué significa esto? Que en consecuencia teología es, en su definición más simple, el estudio acerca de Dios. Así es que esto es teología. Sin embargo, nos vamos un poquito más allá para que podamos entender las lecciones o los temas que van a seguir más adelante. La teología es un cuerpo de doctrinas fundamentales de cierta corriente ideológica o religiosa. Todo esto lo estuvimos viendo en el anterior video. Si quieres saber más acerca de ese tema, pues nos puedes visitar y buscar la primera lección de este tema de Hagamos Teología Todos. Muy bien, así es que teología es el cuerpo de doctrinas fundamentales de cierta corriente ideológica o religiosa. ¿Por qué? Porque cada asociación religiosa, cada iglesia, cada corriente cristiana tiene su propia teología. Entonces vamos a verlo desde este punto de vista de que la teología es precisamente un cuerpo de doctrinas fundamentales, porque eso sí hay que enfatizar, que son las fundamentales, son las que crean el fundamento de una corriente ideológica o de una corriente religiosa. Pero hoy vamos a hablar acerca de las distintas formas de estudiar teología. La teología no siempre se lleva en una sola corriente. Hay diferentes formas de estudiar la teología. Así es que para los que empiezan a sentir interés acerca de este tema, bueno, quiero que sepan ustedes que hay distintas formas de estudiar la teología. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Espero que todos ustedes me acompañen y pues no se les olvide darle un like al canal o tocar la campanita, y nosotros estaremos, cada vez que subamos, estaremos notificándoles a ustedes un nuevo video. Ojalá y nos puedan seguir en todas estas transmisiones. Así es que hoy vamos a ver distintas formas de estudiar la teología. Esa es el tema de hoy. Así es que vamos a empezar primero con la teología sistemática. Teología sistemática es una de las formas de estudiar la teología a través de un sistema. Ahora bien, vamos a definir este concepto, teología sistemática. La teología sistemática tiene como fin formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas que se desarrolla mediante temas específicos. Repito, la teología sistemática tiene como fin formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas que se desarrolla mediante temas específicos. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo. En la teología sistemática va por temas. Esta teología se puede estudiar por temas. Por ejemplo, el tema de la bibliología.
Este es uno de los temas de la teología sistemática, bibliología. ¿Qué es la bibliología? El estudio del origen y naturaleza de las Sagradas Escrituras. Cómo se formaron las Escrituras, la inspiración divina, etcétera, etcétera. Bibliología es el estudio del origen y naturaleza de las Sagradas Escrituras. Este es un tema. La teología sistemática va por temas. Por ejemplo, otro tema, teología, estudia la naturaleza, atributos, nombres y mucho más acerca de Dios. Esa es la teología. Luego, por ejemplo, la cristología. Cristología es el estudio de la naturaleza, nombres, atributos y obra de nuestro Señor Jesucristo. Otro tema, la neumatología. Estudia la naturaleza, nombres, atributos y operaciones del Espíritu Santo. Y así sucesivamente. La teología sistemática, como su nombre lo dice, va por medio de temas específicos. Entonces hay un sinnúmero de temas específicos dentro de la teología sistemática. Después de la neumatología sigue la antropología y amartiología, que es el estudio del pecado, etcétera, etcétera. Entonces la teología sistemática utiliza un método que va por temas para poder ir ahondando en cada uno de esos temas. Otra de las formas de estudiar la teología es la teología bíblica. No es lo mismo la teología sistemática que la teología bíblica. La teología sistemática va por temas. Ahora bien, la teología bíblica tiene como fin desarrollar una a una las doctrinas fundamentales de la fe cristiana a través de cada uno de los libros sagrados. O sea, va libro por libro. Que voy a volver a repetir. A mí me gusta mucho hacer énfasis y repetir para que podamos tener un concepto claro. La teología bíblica tiene como fin desarrollar una a una las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pero a través de los libros de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La neumatología, lo que en la teología sistemática se llama neumatología, que es el estudio acerca del Espíritu Santo. Entonces, la teología bíblica se encarga de estudiar, por ejemplo, en este caso, la vida, obra y poder y todas las operaciones del Espíritu Santo a través de cada uno de los libros. Cómo se revela el Espíritu Santo en el libro de Génesis, cómo se revela el Espíritu Santo en el libro del Éxodo, en el libro de Levítico y así sucesivamente. Por eso se llama teología bíblica. Hay personas que mezclan la teología bíblica y la teología sistemática y la hacen parecer como una sola. Incluso hay libros que dicen teología bíblica y sistemática. Bueno, tenemos que hacer una diferencia entre una y otra. La teología sistemática va por temas, la teología bíblica va por libros de la Biblia. Espero darme a entender y si no, ustedes pueden hacer sus preguntas, sus comentarios y si algo no quedó claro, creo que estamos para poder aclarar cualquier duda. Muy bien, entonces la teología bíblica se encarga de estudiar los temas, pero basado en los libros de la Biblia, libro a libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora vamos con la tercera. La tercera forma de hacer teología es la teología histórica. La teología histórica es un estudio sobre el desarrollo y la formación de la doctrina cristiana fundamental a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. Ok, repito, teología histórica es un estudio sobre el desarrollo y la formación de la doctrina cristiana fundamental a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. Vamos a ver. La teología sistemática es por temas. La teología
bíblica es por libros de la Biblia, el desarrollo de cada una de las doctrinas a través de todos los libros de la Biblia. Pero ahora la teología histórica va más allá. Es el estudio sobre el desarrollo, cómo se fueron desarrollando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Porque obviamente cuando nosotros ahondamos en este tema, nos damos cuenta que la teología que ahora nosotros tenemos a nuestro alcance es el resultado de un desarrollo a través de la historia cristiana, empezando desde la época de los apóstoles, cómo veían la doctrina los apóstoles, después de los apóstoles, así sucesivamente, cómo se fueron desarrollando cada una de las doctrinas. Todas las doctrinas cristianas y todas las teologías que podemos conocer tuvieron que tener un desarrollo y formación hasta llegar a nosotros tal y cual nosotros ahora la tenemos. Muy bien, la teología histórica, según algunos teólogos, a menudo la dividen para poder estudiar la teología histórica en 4 grandes periodos. Para muchos choca y les parece poco interesante hablar de la teología histórica, porque a poca gente le gusta la historia, fechas, lugares, nombres, aconteceres, y pocas personas se interesan por la historia. Pero quiero decirles que la teología histórica es muy interesante, porque entonces vamos viendo el desarrollo de nuestras doctrinas desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. Ahora, los teólogos a menudo dividen el estudio de la teología histórica en 4 grandes periodos. Vamos a ver estos grandes periodos. El primer periodo es el conocido como el periodo patrístico, que va del año 100 al año 400 después de Cristo. Se le llama periodo patrístico porque es el periodo de los padres de la iglesia cristiana, los que comenzaron a desarrollar los primeros fundamentos de la teología o de la doctrina cristiana. Entonces, el primer periodo de estos 4 periodos en los cuales se estudia la teología histórica es el periodo patrístico, que va del año 100 al año 400. El segundo periodo es la Edad Media y el Renacimiento, que va del año 500 al año 1500 después de Jesucristo. La Edad Media es una edad de oscurantismo a nivel social y a nivel mundial. Sin embargo, aún en esa Edad Media, en ese periodo de oscurantismo, hubo desarrollo de las doctrinas cristianas. Cuando viene el Renacimiento, entonces también la doctrina comienza a dar pasos agigantados, de tal manera que en el Renacimiento se ponen mucho los fundamentos de lo que ahora nosotros conocemos. Viene el tercer periodo, el periodo de la Reforma y los periodos post-Reforma, que van desde el año 1500 a 1750. Este es el tercer periodo de la teología histórica, la Reforma y los periodos de la post-Reforma, que van desde el año 1500 al año 1750. Después viene la Reforma, Martín Lutero y otros grandes reformadores que pusieron muchas rocas de cimentación para lo que ahora conocemos como nuestras doctrinas. En el periodo de la Reforma es donde surgen las iglesias históricas, como la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana y algunas otras iglesias que son iglesias históricas. Se les llama así porque traen sus fundamentos desde la Reforma y la época de la posreforma, que duró del año 1500 al año 1750. Y por último, el último de los 4 periodos de la teología histórica es el periodo moderno, que va desde el año 1750 hasta la actualidad. Quiere decir que a partir del año 1750 hasta la actualidad tenemos el 4.º periodo de lo que es la teología histórica.
Todavía hoy en día sigue habiendo grandes teólogos que siguen haciendo fuertes aportaciones a nuestra teología. Creo que la teología seguirá su curso y seguiremos cada vez más descubriendo cosas nuevas en cuestión a la doctrina. Muy bien, entonces, el propósito de la teología histórica es comprender el origen y desarrollo histórico de las doctrinas fundamentales del cristianismo y hacer un seguimiento de estas doctrinas. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los testigos de Jehová? ¿De dónde vienen los adventistas del séptimo día? ¿De dónde viene la iglesia de los santos de los últimos días? ¿De dónde viene la iglesia pentecostés? ¿De dónde viene la iglesia bautista, presbiteriana, metodista, etcétera? La teología histórica nos ubica cuáles son nuestras raíces. Todos los que hacemos teología hoy en día, llámense pastores, predicadores, obreros, ministros de la palabra, todos tenemos una teología que compartimos al cuerpo de Cristo, pero esa teología que nosotros creemos que es nuestra, realmente nosotros solamente estamos recibiendo lo que todos los cristianos y teólogos y predicadores de los siglos pasados fueron aportando hasta llegar a lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Espero que esto se haya comprendido perfectamente. Hasta ahí dejamos la teología histórica y vamos ahora con la teología dogmática. La teología dogmática es un estudio del desarrollo y la formación de la doctrina cristiana a través de los credos y dogmas que la Iglesia cristiana fue estableciendo a lo largo de su historia. Ojo, voy a volver a repetirlo porque pareciera que la teología dogmática y la teología histórica es lo mismo, pero no. La teología dogmática es un estudio del desarrollo y la formación de la doctrina cristiana a través de los credos y dogmas que la Iglesia cristiana fue estableciendo a lo largo de su historia. Aunque la teología dogmática y la teología histórica van de la mano, sin embargo, no es lo mismo ya en el terreno del estudio, ¿sí? La teología dogmática sí tiene que ver con la teología histórica, pero más que con la teología histórica, tiene que ver con las doctrinas que se formaron en esos periodos, lo que nosotros llamamos los credos y los dogmas. A causa de que durante todos los tiempos de la historia de la Iglesia cristiana han surgido falsas ideologías, falsas doctrinas heréticas, los padres de la Iglesia cristiana, los apóstoles en un principio y los teólogos de todos los tiempos han tenido que ser defensores de la sana doctrina. Y para poder dejar un legado a las generaciones siguientes, se formaron credos y dogmas para poder establecer las verdades fundamentales del cristianismo. Esto ayudó a la Iglesia cristiana a conservar la doctrina pura ante las falsas doctrinas, ante los falsos maestros que se levantaron, ante aquellos que enseñaron herejías como si fueran verdades bíblicas. Sí, y fíjense que aún el apóstol San Pablo, mencionando acerca de esto, habló acerca de que nuestros tiempos serían tiempos difíciles porque muchos enseñarían doctrinas de demonios. Y eso habla de doctrinas heréticas, doctrinas que aunque parecieran salir de las Escrituras, no es así. Entonces, la Iglesia cristiana tuvo que desarrollar ciertos credos y dogmas para poder dejar plasmado y establecido lo que era la sana doctrina
para la iglesia cristiana. Entonces, la teología dogmática es un estudio del desarrollo y la formación de la doctrina cristiana a través de los credos y dogmas que la iglesia cristiana fue estableciendo a lo largo de su historia. Uno de los credos que es el más conocido es el credo de los apóstoles. Pero hay más credos, el credo niceno y otros credos y otros dogmas que son precisamente los fundamentos que nos dejaron los que nos precedieron. Ahora, yo quiero definir la palabra dogma por si alguien no puede entender del todo lo que es esta palabra, dogma. La palabra dogma del griego dogma, que traduce pensamiento, principio o doctrina. Así es que un dogma traduce pensamiento, principio o doctrina. De acuerdo a esto, entonces un dogma es una proposición que se asume como un principio innegable e irrefutable de la fe cristiana. Repito, dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de la fe cristiana. Los dogmas son principios que no se pueden negar ni se pueden refutar, se deben aceptar como una verdad bíblica. Así es que es importante que los cristianos conozcamos nuestros dogmas y nuestros credos, porque son esos principios que le dan fundamento a nuestra vida cristiana. Porque muchas veces los cristianos se dejan arrastrar por falsas doctrinas, como el apóstol dijo, doctrinas de demonios? Es porque no conocen los principios o dogmas que rigen la fe cristiana. O sea, esos principios son innegables, son irrefutables. ¿Por qué son innegables e irrefutables? Porque para poder establecer esos dogmas y credos tuvo que haber un análisis, tuvieron que haber concilios en los cuales la iglesia cristiana tuvo que reunirse para poder establecer qué sí y qué cosas no son de una fe sana. Por ejemplo, el primer concilio que nosotros encontramos y que está plasmado en las Sagradas Escrituras es el Concilio de Jerusalén, que está descrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, donde habla de aquellos maestros judaizantes que obligaban a los cristianos a circuncidarse y a guardar ciertas ceremonias litúrgicas y que tuvieron que reunirse para poder analizar los temas que estaban en discusión. Al final de este concilio levantaron una especie de acta donde los apóstoles escribieron: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otra carga más que estas, y comienzan a desglosar los acuerdos que dentro de ese concilio se llevaron a cabo y que establecieron los principios innegables e irrefutables de la fe cristiana. Espero que esto les ayude un poquito a entender la importancia de los credos y de los dogmas cristianos. Podemos más adelante, quizá en otro video, ahondar un poquito más sobre estos temas, ver algunos credos, algunos dogmas, para que ustedes puedan ampliar un poco más esta información. Por último, tenemos la teología exegética. La teología exegética procura establecer el significado etimológico y gramatical de las escrituras, estudiándolas en los idiomas originales en los cuales fueron escritas. La teología exegética es una teología fascinante, es una de las teologías que a mí más me llama la atención, porque es una teología que sale directamente del análisis etimológico de las palabras que se encuentran en las Escrituras y de la estructura gramatical en la cual está escrita la palabra de Dios. Y esto amigos, es fascinante porque nos aclara, nos disipa toda duda acerca de ciertos temas. Así es que la teología exegética va a las raíces etimológicas de las palabras
que están impresas en la palabra de Dios y de la estructura gramatical de la misma, estudiándolas obviamente en sus idiomas originales en los cuales fue escrita la palabra de Dios. En un video posterior vamos a estar hablando de cuáles fueron los idiomas originales en que se escribió la Biblia, y vamos a hablar más acerca de los papiros, códices y pergaminos que actualmente existen y cómo se fue desarrollando la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ir a los idiomas originales en los cuales se escribieron las Sagradas Escrituras para poder hacer la teología exegética. Si ustedes quieren hacer una teología exegética, tienen que ir a las raíces etimológicas y a las estructuras gramaticales de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente existía en el corazón, inspirado por el Espíritu Santo, de los santos escritores de la palabra santa? Muy bien, así es que tenemos la teología exegética. Para mí, de estas 5 teologías, 2 para mí son muy importantes. Desde mi punto de vista, cada quien puede utilizar alguna de estas teologías, pero a mí me gusta mucho la teología histórica y la teología exegética. ¿Por qué? Porque la teología histórica me ayuda a ver cuáles son mis raíces doctrinales, raíces profundas que están basadas en hechos históricos. Y la teología exegética, pues esa me ayuda a entender de una manera más clara la palabra de Dios. Porque obviamente la palabra de Dios tiene un espíritu muy profundo, y tenemos que ir hasta ese nivel para poder entender la palabra del Señor. Así es que, en resumen, tenemos 5 formas de hacer teología: la teología sistemática, la teología bíblica, la teología histórica, la teología dogmática y la teología exegética. Tú decides, amigo, qué clase de teología es la que tú vas a estudiar. Si tú apenas estás incursionando en hacer teología, pues yo te recomiendo más la teología sistemática, porque va por temas. Y para aquellos que ya han ahondado alguna vez en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, entonces yo te recomiendo la teología exegética, que es muy fascinante. Espero que este video les ayude. Por favor, háganme sus comentarios, preguntas, sugerencias, y nos vemos en el próximo video y en la próxima transmisión. Hasta luego. Bendiciones a todos. Shalom.